Buen día a todos los espectadores. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Autónoma de Guerrero. Actualmente cursamos la licenciatura en la Facultad de Psicología. El día de hoy vamos a presentarles el trabajo final de la materia de Migración y Psicología. El tema que vamos a abordar a continuación es migración y trabajo infantil, el cual es un fenómeno que implica diferentes factores, tanto sociales como económicos. Este trabajo fue desarrollado bajo la guía de la doctora maestra Guadalupe Cortés Dillanes. El proyecto fue elaborado por el equipo 3, conformado por Jennifer Abigail Acosta Ramos, Denison Aldair Quiterio Montes y Marcel Ángel Ramírez. Para comenzar, debemos entender que se estima que 214 millones de personas, o en otras cifras, el 3.1%, serían mayormente migrantes internacionales, quienes se desplazan por diversas razones, como son búsqueda de mejores oportunidades económicas, conflictos, desastres naturales o reunificación familiar. Este fenómeno tiene implicaciones sociales, económicas y políticas, tanto para los países de origen como para los de destino. La cifra se considera mínima comparada con el número de migrantes internos que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo estima en 740 millones. A nivel mundial, se estima que 215 millones de niños y niñas están involucrados en trabajo infantil, según el convenio número 138 de la Organización Internacional del Trabajo y las convenciones de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño. Estos menores se ven obligados a trabajar en condiciones que muchas veces son peligrosas, explotadoras o que interfieren con su educación y desarrollo. Las causas principales incluyen la pobreza, la falta de acceso a la educación, el desempleo de los adultos y la desigualdad social, aunque en algunos casos los niños ayudan en actividades familiares sin que esto represente explotación. El trabajo infantil, en su forma más dañina, vulnera los derechos fundamentales de la infancia. Migración familiar. En términos generales, la mayoría de los niños migrantes se desplazan con sus familias. La migración puede ayudar a las familias a mejorar su situación económica, también puede hacerlas más vulnerables. Sin embargo, migrar no significa que un niño acabará trabajando. Pueden influir los siguientes factores. Migración estacional. Los hijos de migrantes estacionales a menudo migran con sus padres y son particularmente vulnerables al trabajo infantil. Los focos de trabajo estacional en el lugar de destino, a menudo en la agricultura, suelen estar muy alejados de las escuelas y otros servicios. Y, además, la admisión escolar por periodos estacionales puede plantear problemas, con lo cual los niños terminan acompañando a sus padres a trabajar. Comúnmente, las inundaciones, las sequías y la falta de trabajo en las zonas rurales, por ejemplo en la India y Camboya, fuerzan a familias enteras a migrar durante varios meses cada año en busca de trabajo. Situación migratoria y niveles de protección. Cuando las familias cruzan las fronteras sin documentos legales, se les denomina migrantes en situación irregular. A su llegada al lugar de destino, sus hijos suelen verse excluidos de los servicios sociales básicos, tales como la educación y la atención sanitaria, lo que incrementa el riesgo de trabajo infantil. En muchos casos, los migrantes indocumentados no tienen acceso a la atención sanitaria pública, incluso en situaciones de urgencia. En otros casos, los migrantes en principio tienen derecho a atención sanitaria, pero no tienen real acceso a ella, desconocen sus derechos o tienen miedo de ejercerlos por temor a ser descubiertos. Acceso a la educación. Es esencial que los niños de trabajadores migrantes tengan acceso a la educación, con independencia de su estatuto jurídico. Si no disponen de tal acceso, lo más probable es que pasen el tiempo en la calle mientras que sus padres trabajan y queden expuestos a un mayor riesgo de involucrarse en el trabajo infantil. En resumen, cabe reiterar que no siempre la migración familiar tiene un impacto negativo sobre los niños. Sin embargo, cuando se trata de migración familiar estacional, existe un elevado riesgo de que los niños se incorporen prematuramente a la población activa. La migración irregular transfronteriza de las familias también incrementa el riesgo de trabajo infantil, aunque los niveles de riesgo varían en función de los servicios y del nivel de protección ofrecido en el lugar de destino. El nivel de acceso de los niños migrantes a una educación de calidad es otro factor determinante que influye sobre el riesgo de trabajo infantil. La migración de niños no acompañados.
Aunque la mayoría de los niños migrantes viajan con sus familias, muchos lo hacen solos. En un informe del Banco Mundial revela que numerosos niños viven sin sus padres en países de destino. Además, las niñas tienen una ligera tendencia mayor a migrar solas y la migración autónoma aumenta conforme la edad. Ahora bien, la migración infantil internacional nos menciona que la mayoría de los niños migrantes no acompañados son indocumentados, lo que los hace vulnerables a la explotación y el abuso. También lleva consigo desapariciones entre estos. Muchos carecen de documentos de identidad o registros de nacimiento, lo que también aumenta su riesgo de apatridía y trabajo infantil. Unos estudios en Asia muestran que gran parte de estos niños tienen entre 10 y 17 años. En Europa, por otro lado, se reportan violaciones a sus derechos en centros de detención, donde enfrentan condiciones deficientes y un posible riesgo psicológico, aunque esto puede variar. Además, numerosos menores desaparecen tras ser admitidos en las instituciones, lo que también indica una alta exposición a redes de explotación. Y ahora, migración infantil interna. En este apartado vemos que aunque suele enfocarse la atención en los menores no acompañados que migran a Estados Unidos o a Europa, la mayoría de los niños migrantes autónomos son migrantes internos en países en desarrollo. En países como Brasil, China o India, la migración infantil entre las regiones supera ampliamente a la internacional. Unos estudios en África muestran que los niños varones tienden a migrar al extranjero o a zonas urbanas, mientras que las niñas suelen migrar internamente, especialmente desde zonas como son las rurales, y a edades más tempranas muchas veces estas se mudan o migran para trabajo doméstico, lo que las expone a mayores riesgos de abuso y explotación. Ahora vamos a profundizar en uno de los aspectos más complejos y sensibles del fenómeno migratorio infantil, los factores determinantes de la migración de niños no acompañados, es decir, niños sin la presencia o supervisión directa de un adulto, algo que, como podemos imaginar, los expone a múltiples riesgos. En primer lugar está la falta de oportunidades del empleo juvenil. Muchos adolescentes, sobre todo en contextos rurales o marginados, no ven opciones laborales viables en su comunidad, por lo que emigrar se vuelve una alternativa. El segundo factor es que esta migración puede formar parte de una estrategia de supervivencia familiar. En otras palabras, la familia ve en la migración una forma de mejorar la economía del hogar, enviando a sus hijos a buscar ingresos fuera. En tercer lugar, tenemos la educación. Por un lado, hay niños que migran en busca de acceso a una educación mejor, sobre todo cuando en sus comunidades no hay escuelas secundarias o bachilleratos, o cuando la calidad de enseñanza es muy baja. Por otro lado, también hay quienes migran porque han abandonado la escuela, ya sea por falta de recursos, desinterés o porque deben trabajar. La deserción escolar se convierte en el primer paso hacia la migración. Sin escuela y sin trabajo formal, la migración aparece como una opción atractiva o necesaria. El cuarto factor para hablar es la presión de los pares, es decir, de amigos, vecinos, conocidos de la misma edad. Puede influir fuertemente en la decisión de migrar. Muchos jóvenes migran porque otros lo han hecho o porque sienten que es lo normal dentro de su comunidad. El quinto punto por tratar es la búsqueda de una mejor posición económica y social. Esto se trata del deseo legítimo de superación. Migrar puede representar una manera de escapar del ciclo de la pobreza, de acceder a servicios básicos o incluso de construir un proyecto de vida diferente. Y el sexto es la influencia de la historia y la cultura.
En muchas regiones hay una tradición migrante que se reproduce de generación en generación, y eso también influye en las decisiones de los niños o adolescentes. El siguiente tema a tratar son los niños abandonados por padres migrantes. Ese es un tema muy delicado. En este se suele pensar que las remesas, el cual es el dinero que los padres envían desde donde migraron, ayuda a mejorar la calidad de vida de estos niños, y eso es cierto, pero solo parcialmente. Inicialmente, esas remesas proporcionan estabilidad económica. Sin embargo, con el paso del tiempo, ese apoyo financiero tiende a ser insuficiente o simplemente se interrumpe. Además, el costo emocional y afectivo de crecer sin uno o ambos padres es enorme. Además, muchas veces esas remesas no son estables. Puede que al principio los padres envíen dinero regularmente, pero con el tiempo, por diferentes problemas laborales o por dificultades legales, esos envíos se vuelven esporádicos o cesan por completo. Y este abandono puede derivar en problemas psicológicos, como ansiedad, depresión, dificultades para relacionarse, bajo rendimiento escolar o conductas de riesgo. En algunos casos, los niños entran en un estado de abandono invisible, es decir, viven con otros familiares, como pueden ser abuelos, tíos o hermanos mayores, pero sin una figura de referencia clara o que sea estable. Además, es importante saber que muchos niños no entienden por qué sus padres se fueron. Algunos incluso se sienten responsables de que no estén presentes. Como punto final, nos enfocamos en un aspecto fundamental: las implicaciones en las políticas frente a la migración y el trabajo infantil. Entender el fenómeno no es suficiente si no reflexionamos también sobre lo que debe hacerse a nivel institucional, social y legislativo. El artículo 2.1 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño dicta: todos los niños, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales, deben gozar de los derechos contenidos en dicha convención. Sin embargo, aunque la mayoría de los países han firmado esta convención, en la práctica, los niños migrantes, especialmente los no acompañados, siguen siendo invisibilizados en muchas políticas. A menudo quedan atrapados en sistemas burocráticos que priorizan el control migratorio sobre la protección de derechos. Las implicaciones políticas deben partir del reconocimiento de la complejidad de la migración infantil. No es suficiente tener políticas migratorias generales. Se necesitan enfoques diferenciados que consideren la edad, el género, la situación socioeconómica y el tipo de migración, ya que este puede ser interno o internacional, y también a considerar el acompañamiento familiar. En definitiva, las implicaciones en las políticas públicas frente a la migración infantil no son solo una cuestión de asistencia, sino de justicia social y garantía de derechos. Necesitamos un cambio profundo de paradigma que deje de ver a los niños migrantes como cifras y los entienda como sujetos de derechos que necesitan protección, oportunidades y dignidad. Las políticas públicas deben proteger integralmente a la niñez migrante, abordar las causas estructurales y actuar con enfoque de derechos humanos, no desde el control o la represión. Muchas gracias por su atención. Esperamos que esta presentación haya servido para reflexionar sobre la situación de la niñez migrante y la urgencia de proteger sus derechos. Como sociedad, aún tenemos mucho por hacer, porque ningún niño debería migrar para sobrevivir ni trabajar para vivir. Hasta pronto y muchísimas gracias.